Buenos días, profesor, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Valeria Rondón de Sousa y mi persona, Gabriela Cerdeira Lerones, y en el marco de la asignatura Economía y Política Petrolera, les vamos a exponer el tema 3 sobre la economía de la refinación. Les vamos a explicar los aspectos fundamentales de la industria de la refinación, las clases de procesos y configuraciones, la importancia del patrón de refinación en el ámbito de las estrategias de la producción del crudo, la capacidad de refinación, los costos y márgenes, el impacto ambiental, algunas reflexiones sobre el futuro de la industria y el caso venezolano. Comenzamos entonces. Acá pueden ver el contenido específico de nuestra presentación. El tema 3, Economía de la refinación, pertenece a la unidad 1, Dimensión microeconómica del petróleo de la materia. Y dividimos esta exposición en 10 puntos. Refinación, conceptos básicos y principales actividades. Primero que nada, es importante señalar que, de acuerdo a lo estudiado en temas anteriores, la refinación de petróleo pertenece a la etapa downstream o aguas abajo de la industria petrolera. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, refinar se define como hacer más fino o más puro algo y perfeccionar algo adecuándolo a un fin determinado. En este caso, se trata de procesamiento de crudo, es decir, el objetivo de la refinación es transformar hidrocarburos para obtener productos refinados o derivados comerciales, como lo son los combustibles. En particular, del petróleo se obtienen una gran cantidad de productos, desde gases y líquidos volátiles como la gasolina, hasta fluidos espesos como el asfalto y otros sólidos como la parafina y ceras. Veremos algunos a continuación. Entre algunos de los productos refinados más comunes se tienen gases, nafta, gasolina, de motor, de aviación, querosén, gasoil, diésel, solventes, bases lubricantes, parafina, combustible pesado y asfalto. Y estos son solo algunos de los derivados esenciales. Según el grado API del petróleo, el coque y el azufre también son resultantes residuales luego de que culmina el proceso de refinación. Vale recordar que los grados API, como estudiamos en un tema anterior, son una medida de densidad que indica la calidad del petróleo para la industria mundial de hidrocarburos líquidos y que según esta se distingue entre los diferentes tipos de crudo. Además de estos productos, la industria suministra materias primas a plantas petroquímicas y empresas manufactureras para producir otros productos como caucho sintético, fibras sintéticas, plásticos, fertilizantes, insecticidas, medicinas, artículos de tocador, entre otros. Inicialmente se refinaba con propósitos de iluminación y calefacción, principalmente. En la actualidad, la refinación se orienta más al campo de la energía, ya que el petróleo crudo en sí no tiene uso. Y es por eso que se somete a un proceso de conversión de energía primaria a secundaria, denominado refinación, para separar sus componentes útiles y adecuar sus características a las necesidades de la sociedad. PDVSA en su página web indica algunos conceptos básicos que necesitamos conocer y que nos ayudarán a iniciar. El primero de ellos es refinación. Refinación es un conjunto de operaciones requeridas para separar y transformar los hidrocarburos con el fin de obtener productos derivados de determinadas especificaciones. Refinería es el espacio físico donde se ubican los procesos de separación física o de conversión, que son necesarios para la transformación de hidrocarburos en productos refinados, combustibles y especialidades. Los procesos de separación física son aquellos en los cuales se aíslan los componentes de una mezcla basándose en las diferencias de algunas propiedades físicas sin que ocurra un cambio en la estructura molecular o reacción química en ninguno de los componentes. Entre estos se encuentran la desalación, la destilación, la extracción, el cernido y la filtración. Los procesos de conversión, a diferencia de los anteriores, prevén la generación de cambios en la estructura molecular de uno o varios de los componentes de la mezcla. El proceso de conversión más conocido es el de craqueo o ruptura de moléculas. Sin embargo, existen otros procesos como isomerización y polimerización, entre muchos otros.
Objetivos y síntesis del proceso de refinación. El objetivo de las operaciones y procesos de refinación es transformar hidrocarburos para obtener productos derivados o refinados, es decir, producir derivados comerciales. La refinación es una industria intensiva en capital, considerada estratégica para la economía, puesto que con ella se añade valor al petróleo, el cual, crudo, tiene escaso valor como bien de consumo final. Es decir, el principal objetivo económico de la refinación consiste en maximizar el valor agregado en la conversión del petróleo crudo en productos terminados. Con miras a alcanzar este objetivo, estos procesos se realizan juntos en una refinería. Con respecto a los antecedentes del proceso de refinación, se dice que la idea original de refinar el petróleo para convertirlo en iluminante con fines comerciales fue el motivo que indujo a la creación formal de la primera empresa petrolera. Incluso se piensa que la refinación de hidrocarburos antecede por décadas el comienzo formal de la industria del petróleo y que sin duda fue un hecho trascendente. De esta forma, a partir de la búsqueda de fuentes para iluminantes y con el avance de la ciencia y la tecnología, paulatinamente se hallaron cada vez más productos que mostraban cualidades para servir a otros usos. Las primeras destilaciones rudimentarias de crudo se hicieron alrededor de 1788 y 1798. No obstante, los productos que se obtuvieron no encontraron aplicación práctica. Cerca de 1846, un geólogo estadounidense llamado Abraham Gessner inventó una lámpara para ser utilizada con combustible extraído de lutita bituminosa. Pero no fue sino hasta que Wiesel y Everett encargaron al profesor del colegio de Yale, Benjamin Silliman, que hiciera un análisis del crudo de Venango, que se crea una empresa llamada la Pennsylvania Rock Oil Company de Nueva York en 1854 y más tarde, en el año 1859, el coronel Edwin Drake, que estaba encargado de las operaciones de la misma, terminó en una finca del mismo estado, en Titusville, trabajando en el pozo que iniciaría la industria. Posteriormente, de los primeros refinadores se obtuvieron 4 productos principales, los cuales se clasificaron según las cualidades del fluido. Estos fueron esencias más o menos volátiles y detonantes, destinadas luego a los motores de explosión, los querosens o flamígeros de calidad variable, petróleo utilizado para las lámparas y estufas, el gasoil intermediario para los motores pesados y turbinas, los combustibles residuales de densidad más o menos elevada, combustibles de calderas industriales o domésticas. Y aunque la destilación constituye la primera fase y el nacimiento de la industria de refinación, en tiempos recientes los productos obtenidos en ella no son utilizados directamente por el consumidor, sino que se someten a procesos de transformación. Todo esto es de acuerdo al Pozo Ilustrado de Barberi, quien además afirma que unas de las plantas más sencillas son aquellas que emplean la destilación primaria. De allí salen o surgen todos los demás procesos que ocurren en la refinación. Y en el caso de Venezuela, se tienen sobre todo de este tipo de plantas. Otras plantas más adelantadas pueden llevar a cabo procesos de alta tecnología, como veremos más adelante. Y bueno, en general, aún en la actualidad se depende del petróleo y el gas y existen muchísimos derivados. Se habla de casi 3000. Los adelantos científicos y tecnológicos en la refinación de crudos livianos, medianos, pesados y extrapesados, o las mezclas de ellos, son testimonio del progreso industrial de los últimos años. Una refinería es una fábrica, instalación o planta industrial de producción continua y gran densidad de capital. Hago hincapié en esto. Destinada a la refinación de petróleo, la cual, mediante una combinación de diversos procesos que pueden incluir transformaciones físicas y químicas, permite la obtención de refinados y derivados, productos terminados de diversos usos, entre ellos combustibles fósiles que pueden ser utilizados en motores de combustión, tales como la gasolina, el gasóleo o el gasoil, entre otros. Adicionalmente, y como parte natural del proceso, se logra obtener otros productos diversos, tales como aceites minerales, asfalto y recursos petroquímicos. Cada refinería se concibe como un centro de química e ingeniería aplicada, cuyo funcionamiento también requiere de otras ramas y especialidades afines.
En el mundo hay alrededor de 680 refinerías, con una capacidad global de refinación superior a los 95 millones de barriles al día. Estados Unidos es el país con mayor capacidad de refino. El 21,9% de las refinerías se encuentran en suelo estadounidense y también es el país con más complejos petroquímicos. Asia es el continente que concentra el mayor número de refinerías que figuran en el ranking de las mayores refinerías de petróleo del mundo o Top 10. La mayor, con una capacidad de refino de 1,2 millones de barriles diarios, es la refinería de Jamnagar, en India. En la tabla se observa la clasificación de las mayores refinerías del mundo y su capacidad en miles de barriles diarios. Se observa que hasta 6 de las 10 más grandes y de mayor capacidad están ubicadas en Asia. Corea del Sur es el país con más representantes en esta clasificación, con 3 refinerías. Las otras están en el continente americano, en concreto en Estados Unidos y en Venezuela. En general, se aprecia también que los complejos refineros o refinadores más grandes del mundo poseen amplias capacidades de refinación y alcanzan a procesar más de 500.000 barriles diarios, aunque la capacidad media de una refinería es de 133.000 a 300.000 barriles diarios. Igualmente, y adelantándonos un poco, esto lo vamos a ver más adelante, podemos decir que son pocas las refinerías en el mundo que tienen la capacidad de procesar crudos pesados y sulfurosos, el 25% del total mundial, y está en aumento. Los refinadores, o las empresas de refinación más grandes del mundo por capacidad para 2019, fueron Sinopec en China, CNPC en China, ExxonMobil en Estados Unidos, Saudi Aramco en Arabia Saudita, Valero en Estados Unidos, de nuevo en Estados Unidos Marathon Petroleum, le sigue Rosneft, la empresa estatal petrolera rusa, luego está Petróleos de Venezuela, le sigue Shell en Reino Unido y finalmente Petrobras en Brasil. Allí pueden apreciar en las láminas la capacidad de refinación de cada una. Aspectos fundamentales del proceso de refinación. El término refinación fue acuñado en el siglo XIX. Para conocer los aspectos fundamentales de la refinación de este recurso natural, antes que nada, se debe comenzar por comprenderlo. En las refinerías del mundo se procesan, en mayor o menor volumen, cientos de tipos diferentes de crudos, que generalmente se identifican por su origen geográfico. En este sentido, cada tipo de crudo es único y es una mezcla compleja de miles de componentes. La mayoría de los elementos presentes en el petróleo crudo son hidrocarburos, componentes orgánicos compuestos por átomos de hidrógeno y carbono. Asimismo, se pueden encontrar pequeñas cantidades de otros heteroelementos, en particular azufre, nitrógeno y ciertos metales, como por ejemplo el níquel. Igualmente, la parafina, los aromáticos y los naftenos son componentes naturales del petróleo crudo y también se producen mediante varias operaciones de refinación, mientras que las olefinas normalmente no están presentes en el petróleo crudo. Cuanto más pesado o más denso es el crudo, más alta es su proporción de carbono e hidrógeno. Esto tiene implicaciones económicas, como se observa. Las proporciones de los diferentes tipos de hidrocarburos, su distribución de la cantidad de carbono y la concentración de heteroelementos en un tipo de crudo determina el rendimiento y la calidad de los productos refinados que se pueden producir en la refinería a partir de dicho crudo. Y, de nuevo, esto tiene implicaciones económicas, que se verán luego. Se tienen dos propiedades especialmente útiles al momento de clasificar y comparar los petróleos crudos. La gravedad API, que es una medida de densidad, y el contenido de azufre. Por una parte, la densidad de un crudo indica qué tan liviano o pesado es en su totalidad. La gravedad API varía en forma inversa a la densidad. En otras palabras, cuanto más liviano es el material, más alta es la gravedad API. Por otro lado, el azufre es el heteroelemento presente en el petróleo crudo que más afecta el proceso de refinación, ya que contamina los catalizadores que aceleran las reacciones químicas deseadas en ciertos procesos de refinación, provocan corrosión en los equipos de la refinería y generan emisiones a la atmósfera, entre otros problemas.
En la tabla pueden ver la clasificación de los tipos de petróleo. La tendencia es que la calidad promedio de los tipos de crudo está disminuyendo, es decir, se reduce la gravedad API promedio y el contenido promedio de azufre aumenta. En este caso tenemos crudos livianos, medianos, pesados y con elevados o bajos contenidos de azufre. En este caso serían dulces, agrios o amargos, dependiendo del contenido de azufre. Ahora, en esta tabla pueden ver algunos de los tipos de crudo que se comercializan en el mundo con sus respectivos grados API y contenido de azufre, algunos de los cuales a su vez son marcadores o spot, como el Brent. En América del Sur y por supuesto en Venezuela predomina el crudo pesado sulfuroso. En las refinerías se transforma el petróleo crudo mediante la separación de crudos en diferentes fracciones, cada una con un punto de ebullición y distribución de la cantidad de carbono únicos, y luego se procede a un mayor procesamiento de estas fracciones en productos terminados mediante una secuencia de transformaciones físicas y químicas. Es muy importante el término configuración, el cual denota el conjunto específico de unidades de procesos de refinación de una refinería determinada, el tamaño, capacidad de producción de las distintas unidades, sus características técnicas destacadas y los patrones de flujo que conectan estas unidades. Con esto en mente, las refinerías se pueden clasificar en grupos con características similares, definidas según su complejidad, como se observa en el siguiente cuadro. Las primeras son las refinerías con unidades de destilación atmosférica o topping. Estas solo realizan la destilación del crudo y ciertas operaciones de apoyo esenciales. En cuanto a las refinerías con esquema de hydroskimming, no solo comprenden la destilación del crudo y los servicios de apoyo, sino también el reformado catalítico, diferentes unidades de hidrotratamiento y mezcla de productos. Las refinerías de conversión o craqueo incluyen no solo todos los procesos presentes en las refinerías con esquema de hydroskimming, sino también el craqueo catalítico o hidrocraqueo. Mientras que las refinerías de conversión profunda o coquización, unas de las más avanzadas, son una clase especial de refinerías de conversión. Estas incluyen no solo el craqueo catalítico o el hidrocraqueo para convertir las fracciones de gasóleo, sino también la coquización. En este cuadro se presentan los tipos de refinerías y sus patrones de rendimiento característicos. Cada una de las más avanzadas acumula las capacidades y rendimiento de las anteriores, y con estas es posible elaborar los productos más livianos y más valiosos. Las refinerías, clasificadas de acuerdo a su complejidad, ejecutan diversos procesos que básicamente se traducen en separación y conversión. De acuerdo con Peraza, el proceso se desdobla en tres tipos principales de procesos generales, que son la separación, la síntesis y la depuración o el mejoramiento. De allí se desdoblan una serie de procesos particulares, que se conciben como los tipos de procesos de refinación. Aquí podemos observar una tabla que presenta un resumen de los tipos importantes de procesos de refinación. Ahora les voy a hablar un poco de los procesos de destilación de crudo y los procesos de conversión o craqueo. La destilación de crudo o destilación primaria es el primer proceso en una refinería. Esta separa los diferentes componentes del petróleo crudo en un número de flujos de refinación intermedios, conocidos como fracciones de crudo o cortes, que se caracterizan por sus puntos de ebullición, una medida de su volatilidad o propensión a evaporarse. Cada fracción que resulta de la unidad de destilación del crudo se define mediante un punto de ebullición único y está compuesta por cientos o miles de distintos compuestos de hidrocarburos, todos los cuales tienen puntos de ebullición dentro del rango de corte. Una vez culminado este proceso, se pasa para mayor procesamiento. La destilación de crudo se divide en dos procesos, que son la destilación atmosférica y la destilación al vacío. En la destilación atmosférica, el petróleo crudo pasa a una columna de destilación que opera a presión atmosférica. Se logra una separación basada en las diferencias de puntos de ebullición en fracciones que incluyen gas de refinería, gas licuado de petróleo, nafta, querosén, gasóleo y un residuo que corresponde a los compuestos más pesados que no se evaporaron. Hay un límite por coquización.
En cuanto a la destilación al vacío, es un método de destilación realizado a presión reducida. Esta técnica separa los compuestos en función de las diferencias en los puntos de ebullición y se utiliza cuando el punto de ebullición del compuesto deseado es difícil de lograr o causará que éste se descomponga. En el proceso se logra la separación adicional de un producto denominado gasóleo de vacío. Una presión reducida disminuye el punto de ebullición de los compuestos, por lo que permite aumentar la temperatura de operación y reducir la coquización. Se obtienen gasóleos de vacío, livianos y pesados, y fondo o residuo de vacío, que puede ser directamente un asfalto, mezclarse al combustible residual o someterse a procesamiento de conversión profunda. Los procesos de conversión o craqueo provocan reacciones químicas que rompen o descomponen las moléculas de hidrocarburo de escaso valor económico, de gran tamaño y de alta ebullición, lo que da origen a moléculas apropiadas más pequeñas y livianas después del procesamiento, para mezclar con gasolina, combustible pesado, combustible diésel, materias primas de petroquímicos y otros productos livianos de alto valor. Las unidades de conversión forman el núcleo central de las operaciones de refinación modernas. El primer proceso en que se subdividen los procesos de conversión es el craqueo catalítico fluidizado o FCC. Este es el proceso de refinación desde el origen más importante en la destilación del crudo, en lo que respecta a la capacidad de producción de toda la industria y el efecto general que posee en las operaciones de refinación y en su aspecto económico. El proceso opera a altas temperaturas y baja presión y emplea un catalizador para convertir el gasóleo pesado a partir de la destilación del crudo en gases livianos, materias primas de petroquímicos, mezcla de componentes de gasolina y mezcla de componentes de combustible diésel. Dentro de este es importante la desulfuración. El segundo proceso es el hidrocraqueo. De forma similar, convierte los destilados y el gasóleo a partir de la destilación del crudo, principalmente en gasolina y destilados. Es un proceso catalítico que opera a temperatura moderada y a alta presión. Aplica hidrógeno generado externamente para descomponer el destilado y las cargas de gasóleo pesado en gases livianos, materias primas de petroquímicos y mezcla de componentes de gasolina y combustible diésel. Finalmente, el tercer proceso, la coquización, es un proceso de conversión térmica o craqueo térmico no catalítico que descompone el aceite residual, el residuo más pesado que resulta de la destilación del crudo, en un rango de intermedios más livianos para continuar su procesamiento. En la industria de la refinación, la coquización es el medio principal de conversión del aceite residual, el aceite fondo del barril de crudo, en coque y otros productos más livianos y valiosos. 3. Procesos de mejoramiento. Son aquellos que provocan reacciones químicas que combinan o reestructuran las moléculas en los flujos de bajo valor para producir otros de mayor valor. Principalmente una mezcla de componentes de gasolina con alto octanaje y bajo contenido de azufre. Todos los procesos de mejoramiento de principal interés emplean catalizadores, incluyen moléculas de hidrocarburos pequeñas y se aplican a la producción de gasolina. En este sentido, vamos a tener 5 procesos que derivan de este proceso de mejoramiento. El primero es el reformado catalítico o reformado, el segundo es la alquilación, el tercero es la isomerización, el cuarto la polimerización y finalmente el quinto, que tiene que ver con la esterificación o producción de éteres. 4. Procesos de tratamiento. Los procesos de tratamiento provocan reacciones químicas que extraen los heteroátomos, como el azufre, el nitrógeno y los metales pesados, o ciertos componentes específicos de las fracciones del petróleo crudo y los flujos de refinación, para diferentes fines. La finalidad suele ser cumplir las especificaciones del producto refinado, por ejemplo, en cuanto al contenido de azufre en la gasolina y el combustible diésel, y proteger los catalizadores que se usan en los diferentes procesos de refinación de la contaminación ocasionada por el contacto prolongado con los heteroátomos, en este sentido, el azufre. Entre las diversas tecnologías de tratamiento, la más común suele ser la frecuencia de hidrogenación catalítica o hidrotratamiento. El hidrotratamiento, destinado a eliminar el azufre, se define usualmente como hidrodesulfuración, mientras que el proceso por el cual se elimina el nitrógeno se denomina hidrodenitrificación. Procesos de separación. Prácticamente todos los flujos de refinación son mezclas de compuestos de hidrocarburos.
Los procesos de separación utilizan las diferencias en las propiedades físicas y químicas de estos compuestos para separar un flujo de refinación en dos o más flujos nuevos. Entre ellos vamos a mencionar dos procesos. El primer proceso conlleva lo que tiene que ver con la destilación o fraccionamiento. Este utiliza las diferencias entre las temperaturas en las cuales se alcanzan los puntos de ebullición para producir como efecto la separación en mezclas relativamente más livianas, donde hay menos ebullición, y más pesadas donde mayor hay ebullición. En este sentido, la destilación emplea tecnologías reconocidas y es el proceso de refinación más usado. El segundo es la extracción. Este es otro proceso de separación muy común y utiliza las diferencias en la solubilidad relativa de diferentes compuestos en un solvente líquido para extraer los compuestos específicos de las mezclas de hidrocarburos. La aplicación de refinación de extracción más común es la extracción de aromáticos, mediante la cual se extraen en forma selectiva ciertos compuestos aromáticos, que suelen ser materias primas de petroquímicos. 6. Servicios generales industriales y operaciones de soporte. Las refinerías abarcan muchas unidades de procesos adicionales, de diferente complejidad y propósito. En algunos casos, se elaboran productos de especialidad, tales como las ceras, lubricantes, asfaltos, entre otras. En otros casos, se controlan las emisiones a la atmósfera y al agua, e incluso, en casos particulares, se proporciona apoyo a los procesos principales que se mencionan a continuación. Estos son producción y recuperación de hidrógeno, recuperación de azufre, manejo y separación de gas liviano, tratamiento de aguas residuales, movimiento y almacenaje de petróleo, sistema de generación y distribución de electricidad, sistema de generación de vapor de agua, sistema de agua de enfriamiento, sistema de tratamiento de efluentes, aguas y sólidos, y por último, servicios e instrumentación de sistemas de aire. 7. Mezcla de productos. Esta operación es el proceso final de cada refinería, a pesar del tamaño o la configuración total. Consiste en la mezcla de los flujos de refinación en diferentes proporciones para elaborar productos refinados terminados. Instalaciones auxiliares de las refinerías. Además de los equipos principales presentes en los complejos refinadores, como la torre de destilación fraccionada o columna de fractura de residuo, punto de partida de cualquier refinería, se tienen también los tanques de almacenamiento, los oleoductos y gasoductos, los muelles, las plantas de envasado y las plantas de llenado. Procesamiento petroquímico. Del petróleo, además de los combustibles, se obtienen también derivados que permiten la producción de compuestos químicos, utilizados como materia prima, en diversas cadenas productivas de bienes conocidos como productos petroquímicos. Entre ellos se encuentran los plásticos, farmacéuticos, químicos, textiles, etc. Además, entre las principales cadenas petroquímicas se encuentran el gas natural, las oleofinas ligeras y los aromáticos. A continuación, en la siguiente figura, vamos a poder visualizar los procesos funcionales de refinación. Relación crudos con los productos derivados. La refinación de petróleo crudo permite obtener distintos productos, cuyos usos son varios. En este sentido, se emplean crudos livianos, medianos, pesados y extrapesados, que son la materia prima para la obtención de los productos industriales. Así, manufacturan productos refinados que varían desde los muy livianos, como el gas licuado del petróleo, a los muy pesados, como lo es el aceite combustible residual, los asfaltos o el coque del petróleo. Como se vio en el apartado anterior, la refinación comprende una compleja red de procesos de separación, transformación y purificación de los componentes del petróleo crudo, para cambiar tanto sus propiedades físicas como químicas, por medio de las cuales se convierte en productos o subproductos útiles. Es importante destacar que para un refinador, las características principales de un crudo, que inciden de una manera fundamental sobre su precio, son su densidad, que se mide en grados API, y su contenido de azufre. Un crudo vale más cuanto mayor sea su grado de API.
ya que su rendimiento en productos ligeros, que son los de mayor valor, es tanto más elevado cuanto más ligero sea el crudo. Asimismo, cuanto más alta es la calidad del crudo, más alto su precio en el mercado. En otras palabras, los crudos más livianos, con poco azufre, tienen un sobreprecio, en comparación con el crudo mediano, sulfuroso y pesado. Curva de destilación de crudos. Es un gráfico que traza el porcentaje por volumen de un determinado grado de crudo que hierve en función de la temperatura. Dado que los puntos de ebullición de los diferentes cortes de crudo son constantes, la curva de destilación muestra el porcentaje de cada compuesto en un determinado grado o lote de crudo. Cabe destacar que en el caso de las gasolinas, los ensayos permiten relacionar el comportamiento del motor con la temperatura de evaporación de la gasolina, y las relaciones más importantes se establecen a través de la curva de destilación del combustible. Por esta razón, las características más importantes de la gasolina son la curva de destilación y la constitución química de sus componentes. Patrón de refinación. El término hace énfasis en la adecuación y estrategias de producción de crudo de la industria de refinación de un país, a fin de optimizar tanto su proceso interno como externo, incrementando la capacidad competitiva de los mercados. Este patrón depende de determinados factores, siendo los más relevantes los siguientes: la disponibilidad de crudos, referido al tipo predominante de los mismos, y el patrón de demanda de los productos. Según la capacidad competitiva de los mercados globales, esto implica que las refinerías están diseñadas para maximizar la producción de unos productos refinados particulares, más convenientes de acuerdo a los objetivos planteados, a expensas de los demás productos refinados que podrían producirse. Para ello, las capacidades de refinación se ajustan o diseñan unas nuevas, lo que requiere grandes inversiones. Optimización de las operaciones y procesos de refinación. Su objetivo es desarrollar, adaptar y transferir tanto tecnologías como metodologías para aumentar la eficiencia, productividad y rentabilidad en el negocio de la refinación y la petroquímica, a través del uso de laboratorios y plantas piloto. Asimismo, las siguientes disciplinas y aplicaciones, tales como el modelamiento de procesos, ingeniería conceptual y básica de procesos, análisis operacional integrado para optimización de procesos y desarrollo de productos y aditivos para el mejoramiento de los procesos. Mezcla de productos. Es el proceso de refinación que constituye la etapa final de conversión de crudos en productos comerciales. Como se mencionó anteriormente, entre ellos pools de gasolinas, destilados y residuales, cuya calidad está definida por sus especificaciones y el número de componentes. Las propiedades de los componentes limitan las propiedades de la mezcla, y la mayoría no es aditiva linealmente. Programación lineal. En la refinación, como en otras etapas, se han hecho múltiples esfuerzos orientados a la mejora en cuanto a los avances tecnológicos. En este sentido, las técnicas de programación lineal han sido utilizadas desde los años 50 y en los años recientes han mejorado con el desarrollo de la computación. Específicamente, consiste en maximizar o minimizar una función matemática lineal sujeta a un conjunto de restricciones. Modelación de refinerías. La complejidad de las operaciones de refinación es tal que se pueden comprender y optimizar por completo desde un punto de vista económico solo a través del uso de modelos matemáticos en las operaciones de las refinerías en general. Los modelos matemáticos utilizados en las operaciones de refinación son los únicos medios confiables para generar respuestas alcanzables, es decir, viables, y económicas, es decir, óptimas, para los cambios en el ambiente mercantil y la introducción de nuevas especificaciones de productos, usualmente más estrictas. Así, los procesos y variables operativas de una refinería pueden ser presentados matemáticamente con el objeto de definir el impacto de cambios en las distintas variables, planificar operaciones, optimizar procesos y tomar decisiones. Valoración de procesos. Para la valoración de procesos es importante considerar el costo de la materia prima, el valor de los productos obtenidos y los costos operativos, que incluyen servicios industriales, catalizadores y químicos, personal, mantenimiento, seguros, tratamiento de corrientes y otros.
Ahora vamos con el valor de los productos. En este caso es importante saber que cada producto tiene un valor en un mercado, en función de su calidad. Es posible acceder a valores públicos diariamente. Usualmente para comparar se utilizan estimaciones de fletes. Para los productores, conocer el valor de los productos permite definir valor y precios de su crudo en aras de la competitividad. Y bueno, es muy importante recordar que las proporciones de los diferentes tipos de hidrocarburos, su distribución de la cantidad de carbono y la concentración de heteroelementos determina el rendimiento y la calidad de los productos refinados que se pueden producir en la refinería a partir de dicho crudo y por lo tanto el valor económico del crudo. Los diferentes tipos de crudo requieren distintas refinerías y operaciones para maximizar el valor de la gama de productos que producen. Costos de refinación. En este caso tenemos los financieros, que son los requerimientos de capital para compra de crudo, insumos y otros productos, capital de trabajo y amortización de la inversión. Los de operación, que dependen de la capacidad, complejidad y configuración de la refinería, edad de las instalaciones y factor de servicio. Los fijos, que son personal, mano de obra, mantenimiento, seguros, gastos generales administrativos, entre otros. Y los variables, que pueden ser químicos, catalizadores, entre otros. Es necesario en esta sección reiterar la importancia que en la valoración de los costos de refinación del petróleo es muy importante considerar la descripción completa del crudo, sus componentes y propiedades, entre las que destaca la gravedad API y el contenido de azufre. Recordemos que cuanto más pesado y denso es el crudo, más alta es su proporción de carbono e hidrógeno, y cuanto mayor es esta última, pues más intenso y costoso es el proceso de refinación que se requiere para producir. Por esta razón, los requisitos de inversión de la refinería y la energía que utiliza constituyen dos de los aspectos más importantes del costo total de refinación. Además, de la mano con esto, cuanto más alta es la calidad del crudo que se deriva de la gravedad API y el contenido de azufre, más alto es su precio de mercado. En otras palabras, esto quiere decir que los crudos livianos con poco azufre tienen un sobreprecio en comparación con el crudo mediano, sulfuroso y pesado. Por ello, los crudos livianos con poco azufre requieren menos energía para su procesamiento y menos inversión de capital para satisfacer la demanda y los estándares de calidad de un determinado producto que los crudos más pesados y sulfurosos. Con respecto a las inversiones en refinación o en los procesos de refinación, estos son función de la capacidad de refinación, la complejidad, la configuración y la flexibilidad deseada. A mayor complejidad de una refinería, mayor es la intensidad de las inversiones y su capacidad de agregar valor al petróleo crudo. Las refinerías de baja complejidad demandan más crudos ligeros, puesto que no cuentan con recursos suficientes para invertir en reconfigurar las refinerías para hacer sus procesos más complejos. Durante los últimos años se han tenido ganancias elevadas en las refinerías complejas, por lo que muchas empresas a nivel mundial optan por realizar las reconfiguraciones necesarias, y las que se plantean entrar al mercado e iniciar operaciones contemplan procesos de conversión. Así, entre mayor complejidad posee una refinería, se privilegiarán los productos con mayor valor en el mercado, sacrificando la producción de los productos pesados, es decir, consigue una expansión volumétrica que se traduce en un mayor aprovechamiento. Y de esta forma también promueven economías de escala y alta utilización de las instalaciones. Influencia de la refinación en el mercado. La industria de la refinación tiene capacidad de influir sobre los precios del petróleo y obviamente captar renta por sus actividades. La mayor influencia que tiene esta industria es en lo referente a los diferenciales entre los precios de las diferentes calidades de crudos que existen en el mercado, ya que a partir de esto se obtienen distintas proporciones de los productos que la sociedad demanda. De esta manera, las configuraciones de las refinerías existentes en la región y en el mundo marcarán la demanda por cierto tipo de crudo en específico y las inversiones que se requerirán hacia el futuro, para adecuar las instalaciones y adaptarlas a las nuevas condiciones del mercado, influenciando a su vez el precio de los crudos por oferta y demanda. Optimización de la rentabilidad de una refinería. Para una refinería, la optimización de la rentabilidad se basa en el manejo adecuado de los recursos disponibles. Esto es considerando los tipos de crudo,
caracterización y evaluación del petróleo, las diferencias tecnológicas o esquemas de refinación y la consideración de las restricciones que se pueden imponer desde el exterior y de las que no se tiene control. El entorno, por ejemplo, en materia ambiental. Y dada la complejidad de los procedimientos involucrados, como ya se mencionó antes, se suele y se sugiere llevar a cabo formulaciones matemáticas, modelos que recojan las distintas variables y que permitan tanto una visión de gestión a corto plazo como la planificación a más largo plazo. Decisiones operativas de maximización. Para maximizar el beneficio o las ganancias de una refinería, es primordial evaluar entre las distintas estrategias operativas alternativas y tomar las decisiones pertinentes de manera oportuna. Esto consiste principalmente en producir tanto como sea posible de los productos más valiosos. Se trata entonces de un problema económico de maximización. Como ya sabemos, las refinerías más avanzadas y complejas pueden sacar provecho de crudos de distinta calidad y de ahí captan un mayor diferencial en los precios de los crudos. Requieren grandes inversiones de capital y obtienen mayores ganancias y rentabilidad. En general, las refinerías más complejas, es decir, aquellas con el mayor número de procesos, son las que tienen las mayores ganancias, mientras que las más simples operan muy cercanas a su punto de equilibrio, llegando inclusive a tener pérdidas. Esto se debe a que solo son capaces de procesar crudos ligeros, que son los más costosos, puesto que carecen de procesos de conversión profunda. Las refinerías más simples están limitadas para producir en cantidades productos de alto valor a partir de crudos pesados y quizás sulfurosos. En este sentido, las primeras tienen mejor rendimiento económico. Las refinerías se enfrentan a una decisión económica fundamental para satisfacer la demanda y cumplir con los estándares de calidad del producto. Estas pueden pagar un sobreprecio por los crudos de mayor calidad para aprovechar sus beneficios económicos o hacer una inversión más alta en acciones de capital de refinería y costos más altos de refinación para beneficiarse de los precios relativamente más bajos de los crudos de menor calidad. En la tabla adjunta pueden apreciar cómo las refinerías complejas tienen mejor rendimiento económico. Capacidad mundial de refinación. El gráfico que se presenta en esta lámina muestra la capacidad mundial de refinación de petróleo de 1970 a 2020 en miles de barriles diarios. Y se observa que la capacidad mundial de refinación de petróleo se ha incrementado de forma sostenida en el periodo. Ahora vamos con la refinación por región. En la siguiente tabla se muestra la capacidad de refinación por región en el periodo 2010 a 2020 en miles de barriles diarios. Vemos cómo para Norteamérica el comportamiento de la variable se mantiene más o menos constante en el periodo con una tendencia a incrementarse. En el caso de Sur y Centroamérica realmente no hay mayor variabilidad. La capacidad de refinación se mantiene más o menos constante y en el caso de Europa pues se reduce de forma sostenida a lo largo del periodo analizado. Continuando con nuestro cuadro, en el caso de los países del CIS, como Azerbaiyán y Rusia, la capacidad de refinación se mantiene igualmente más o menos constante con una tendencia a incrementarse. En el caso de Oriente Medio también se incrementó y en el caso de África se mantiene rondando los 3.000 a lo largo de todo el periodo. No presenta mayor variabilidad. Finalmente, en el caso de la región Asia-Pacífico, vemos cómo se incrementa también. Tiene una clara tendencia al aumento. De hecho, ha tenido un gran desempeño. Continuando con el análisis de la capacidad mundial de refinación de petróleo, vemos cómo, consolidando la información de las distintas regiones, pues la capacidad de refinación mundial se incrementa en todo el periodo, como ya se comentó antes. En este caso también les podemos aportar unos detalles acerca del desempeño que ha tenido la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los países que la integran. En este caso se ha mantenido más o menos constante. En el caso de los países que no pertenecen a esta organización, la tendencia es a incrementarse. Presenta una tendencia bastante favorable como los países del CIS. Un comportamiento bastante similar. Y en el caso de la Unión Europea, vemos cómo la capacidad de refinación se reduce a lo largo del periodo estudiado. Este comportamiento se podría atribuir en alguna medida a la tendencia verde. Ahora vamos con la capacidad de producción de las refinerías de petróleo en países seleccionados en 2020, expresadas en miles de barriles diarios. En este caso, en el gráfico vemos cómo el país que tiene la mayor capacidad de producción de sus refinerías en 2020 es Estados Unidos, seguido de China y Rusia, luego le sigue India y Corea del Sur. Recordemos que India tiene la mayor refinería del mundo, como lo comentamos antes, y Corea del Sur tiene unas 3 refinerías de grandes capacidades, formando parte del ranking de las refinerías más grandes del mundo. A Estados Unidos y China los separa una ligera diferencia. En cuanto a la capacidad de refinación de los países miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, para los años 2012, 2017, 2018 y 2019, tenemos que el país con la mayor capacidad de refinación de la organización es Arabia Saudita, seguido de Irán, y luego le sigue Venezuela. En este caso, resalta que el comportamiento de la capacidad de refinación de Venezuela se ha mantenido prácticamente igual durante todos los años analizados. En este caso, continuamos viendo lo que hemos venido comentando, y es que la capacidad mundial de refinería nuevamente se incrementa a lo largo del tiempo. Finalmente, para cerrar este apartado de la capacidad mundial de refinación, tenemos que el rendimiento mundial de las refinerías cayó 7,4 millones de barriles diarios, o sea 9%, en el 2020, lo que refleja la debilidad de la demanda de productos derivados del petróleo. Esta es la caída más grande que se ha visto desde 1981. Las reducciones se evidenciaron en todas las regiones, aunque mayores se evidenciaron en Norteamérica y Europa, con una reducción de 13,6% y 11,8% respectivamente. A pesar de esto, se ve como la capacidad de refinación aumentó en 0,2 millones de barriles diarios, como hemos venido viendo. Como resultado, podemos decir que la utilización global de las refinerías también se redujo en 8 puntos porcentuales hasta ubicarse en 74,1%, la mayor caída anual registrada. Y la utilización en Sudamérica, Centroamérica y África cayó a nuevos mínimos históricos. Esto nos lo indica British Petroleum en su revisión de estadísticas de la energía global. En este caso, podemos resaltar también que la falta de inversión y el consecuente crecimiento de la capacidad de refinación puede ocasionar que las refinerías registren altos niveles de utilización, operando en niveles en los que no son eficientes. Costos y márgenes de refinación. Localización de la refinería. En la determinación de los costos de refinación es relevante la localización del complejo con el objeto de reducir al máximo los costos globales de transporte y distribución. Puesto que es más económico transportar líquidos en grandes cantidades que a granel, la primera norma a seguir es localizar la refinería lo más cercano posible a los centros de gravedad del consumo, y de esta manera reducir al mínimo los costos de distribución, proporcionalmente mucho más importantes que los de transporte de crudo.
La segunda norma es que los productos obtenidos no deben volver nunca atrás. Esto es, que no tengan que volver a recorrer el mismo camino que transitó el crudo. En atención a estos dos principios esenciales, después de la Segunda Guerra Mundial, las refinerías se fueron localizando en las costas más cercanas a los centros de consumo. Igualmente, han surgido quienes opinan que podría ser conveniente que una cierta capacidad de refinación se ubique en puntos intermedios entre las zonas productoras y las consumidoras. Gestión de una refinería. Los objetivos a conseguir por una refinería pueden ser muy diferentes según los distintos criterios de explotación. Puede ser maximizar el beneficio de explotación a corto o a largo plazo, como sería el caso para un refinador independiente. También puede ser maximizar el beneficio de explotación a corto o a largo plazo a lo largo de todo el proceso integrado, como es el caso de una empresa internacional cartelizada. O también puede ser maximizar la renta o ingreso nacional a largo plazo, teniendo en cuenta las limitaciones sociales que pueden intervenir a corto, mediano y largo plazo, como sería el caso para un gobierno o un estado. Costos de refinación. Los costos de refinación varían en función de una variedad de factores condicionantes. El primero de ellos es la complejidad de la refinería y o de las unidades. Las refinerías pueden tener una configuración sencilla o una compleja. Las complejas implican más costos de capital y de operación. Un mayor número de procesos implica un incremento en los costos de operación, los cuales son cerca de 70% mayores en una refinería de alta complejidad, en comparación con las de una simple. A pesar de tal incremento en los costos operacionales, la simetría en la producción de productos de mayor valor se traduce en ingresos considerablemente más altos. Este factor influye sensiblemente en los costos de operación por la necesidad de mayores inversiones unitarias y por el mayor costo de operación de las unidades más complejas. El segundo factor es el tamaño de la refinería. El costo de capital de las refinerías depende de su tamaño. Teniendo en cuenta que se requiere una gran inversión en relación a la mano de obra, se califica como de capital intensivo. Al incrementarse el tamaño de las plantas, se producen importantes economías de escala. Debido a la fuerte inversión fija necesaria para su justificación económica, es imprescindible que trabaje con altos factores de utilización. Por tanto, el hecho de que estas economías de escala se produzcan en este tipo de plantas esencialmente se debe a que ni las inversiones ni la mano de obra crecen linealmente con la capacidad, sino que varían según un coeficiente menor que 1. Los costos de operación por barril disminuyen conforme aumenta el tamaño de la refinería, puesto que los costos fijos son independientes del tamaño de la misma, y los costos de inversión y mantenimiento, que sí dependen de las dimensiones, no crecen en la misma medida en que lo hace el tamaño. Hay una reducción de los costos por barril procesado. El tercer factor es la calidad del crudo o tipo de crudo tratado, algo que ya hemos trabajado durante esta exposición. Los crudos procesados en las refinerías se están volviendo cada vez más pesados y sulfurosos. Esto es, disminuye la gravedad API y aumenta el contenido de azufre. En consecuencia, se deben realizar inversiones en conversión y unidades de procesamiento de este tipo de crudos de menor calidad. Sin estos costos adicionales, algunas refinerías no serían rentables o dejarían de serlo. El cuarto factor es la ubicación. El costo de la construcción de una refinería depende de su ubicación. Suelen estar ubicadas cerca de líneas costeras por el transporte de los productos en los buques petroleros y reducir así los costos. Igualmente, las condiciones climáticas en la ubicación de la refinería también afectan los costos. Generalmente, las refinerías se localizan en los países con mayor consumo y producción de petróleo. Énfasis en consumo, aunque vimos que se está tratando de llegar a un punto medio anteriormente. Y bueno, en este caso vemos que se cumple y tenemos como ejemplo a Arabia Saudita y Venezuela, tanto consumidores como productores de petróleo. El siguiente factor son las limitaciones ambientales, y es que en vista de las regulaciones y en aras del desarrollo sostenible,
Las refinerías tienen que incorporar unidades y procesos para asegurarse de contaminar lo menos posible. Finalmente, el último factor es la utilización de la capacidad o factor de corriente, y es que a medida que aumenta la demanda, el nivel de utilización se incrementa, y más adelante se necesitará capacidad de refinación adicional. Ahora bien, en lo que se refiere a los costos de los diferentes productos, se trata de costos ligados, esto es, aplicables a todo el conjunto de productos obtenidos, ya que en una refinería con un esquema y una alimentación dada, todos los productos se obtienen conjuntamente, no siendo posible obtener unos y no otros. Márgenes de refinación. Peraza indica que la diferencia entre los precios del mercado de los productos refinados y el precio del crudo determina el margen que las refinerías obtienen para cubrir sus costos y generar beneficio. Como se mencionó anteriormente, el diseño de la refinería y sus condiciones de operación determinadas por los crudos procesados y la cantidad y calidad de los productos derivados fija los costos. A continuación, se presenta una tabla en la que se muestra una comparación entre las operaciones de tres refinerías de distinta complejidad, sencilla, media y profunda. De allí se puede inferir que el margen bruto es la diferencia entre los ingresos por ventas de los productos refinados y los costos directos de producción, costos totales de la materia prima o crudo sin incluir amortizaciones ni los gastos financieros y comerciales. Dicho margen se genera en función de la evolución del mercado mundial de crudo y del precio de los productos petrolíferos. Y el margen neto es la diferencia entre los ingresos totales y los costos de la materia prima y los gastos incurridos en la operación de refinación. Impacto ambiental generado en la fase de refinación. La actividad petrolera en general provoca impactos ambientales significativos en todas sus fases. Es un hecho que conduce al agotamiento de un recurso natural no renovable, como lo es el petróleo, a derrames del mismo y otros desastres ambientales que llevan a una crisis ecológica. En particular, los principales impactos ambientales generados en refinación son la contaminación de los recursos hídricos debido a los afluentes y aguas de enfriamiento, disminución de reservas locales de agua por altos requerimientos de agua para los procesos, la remoción de suelos y vegetación, la contaminación atmosférica causada por emisiones gaseosas, la producción de grandes cantidades de desechos sólidos, la emisión de ruidos y olores fuertes durante los procesamientos, y los peligros causados por derrames accidentales, fugas, explosiones o incendios. Futuro de la refinación. Se tienen motivos para creer que el futuro de la refinación apuntará hacia los siguientes puntos. Un incremento en la demanda de petrolíferos, en particular se prevé un aumento de la demanda de gasolinas, combustibles pesados, diésel y lubricantes. Crecimiento de la demanda de productos petroquímicos, un incremento en las grandes inversiones para adaptarse a estos cambios o circunstancias, por lo que las refinerías optarán por ascender a conversión profunda, incorporación de avances tecnológicos de parte de la industria de la refinación internacional, propiciando procesos más eficientes con flexibilidad para producir derivados y ahorradores de energía, mayor acoplamiento con las plantas petroquímicas, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, las reservas mundiales de crudo que estarán disponibles para posterior producción y refinación registrarán una menor gravedad, API y un mayor contenido de azufre. Industria de la refinación en Venezuela. Sistema de refinación de PDVSA. PDVSA realiza sus operaciones de procesamiento del crudo a través de 15 refinerías. 6 se encuentran ubicadas en Venezuela y 9 en el resto del mundo. A continuación mencionaremos las ubicadas en Venezuela. El primero es el Centro de Refinación de Paraguaná. Este tiene una capacidad nominal de 971 miles de barriles diarios, conformado por las refinerías de Amuay y Cardón, ubicadas en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, y la refinería Bajo Grande, que se ubica en el estado Zulia, está destinada a la producción de asfalto. La segunda, la refinería El Palito, está ubicada en el estado Carabobo y posee una unidad de destilación primaria con una capacidad de procesamiento de 140 miles de barriles diarios de crudo mediano.
Y por último, el complejo de refinación Oriente, localizado en el estado de Anzoátegui, este posee una capacidad total de procesamiento de 192 miles de barriles diarios de crudos livianos y pesados y está conformado por la refinería de Puerto La Cruz y las instalaciones de la refinería de San Roque, localizada en el estado de Monagas. Refinación internacional, Estados Unidos. A través de Citgo, PDVSA opera y tiene presencia en el mercado de Estados Unidos por medio de las siguientes refinerías. La primera, Lake Charles, situada en la zona del Golfo de México con una capacidad de refinación de 425 miles de barriles diarios. Este es uno de los complejos más grandes de los Estados Unidos. 2. Corpus Christi. Está localizada en la costa del Golfo de México. Se compone de dos plantas, consolidando ambas una capacidad de refinación de 157 miles de barriles diarios. Y por último, Lemont, ubicada en la región del norte de Estados Unidos, con una capacidad de refinación de 167 miles de barriles diarios, en conjunto con la capacidad de refinación de Citgo, que es de 749 miles de barriles diarios. PDVSA, en el marco de su actividad de refinación a nivel internacional, dispone de 4 refinerías en el Caribe: la Refinería Isla, Petrojam Limited, Refinería Kingston, Refidomsa, PDV Caribe y Avenidas Petroleum. Gracias por su atención. Quedamos atentas y los invitamos a echarle un ojo a la revisión bibliográfica que realizamos para traerles esta exposición.